Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca. En esta ocasión vamos a hablar de esta película Amor a segunda vista del director Hugo Gelling, esta película francesa que yo siempre he mencionado un poco cuando nosotros podemos escuchar, digamos, hablar de una película francesa, una película española, una película rumana, sueca, etcétera, etcétera, generalmente de un cine europeo, pudiéramos pretender o pudiéramos pensar que va a ser una película de arte, una película extraña o una película muy buena, dependiendo qué tipo de películas nos gusta, pero esto no quiere decir que por ser extranjera va a ser precisamente una película de autor o una película de arte. Esta película es uno de esos casos donde nosotros pudiéramos pensar que es una maravilla, pudiéramos pensar que al ser francesa es tradicionalmente ese tipo de cine que no llega a nuestro país o a nuestro continente, o que tiene una cierta presencia o ciertos elementos que lo convierten en una película de arte. Pero esta también es una película comercial, es una película que no va a darnos grandes motivos para ir a verla. Creo que es una película agradable, sin embargo, vuelvo a repetir, no es algo extraordinario. Este director tiene por ahí un remake de esta película mexicana de No se aceptan devoluciones, con este actor que hizo también otra película, la de Los Amigos o Amigos, que después hubo una película o un remake en Estados Unidos. Pero ¿qué va o de qué va esta película, ya para entrar un poquito en la trama? Es la traducción del francés al español sería algo así como la ucronía del amor. ¿Qué es una ucronía? Es algo que no fue pero que pudo ser. Es como para reconstruir algunas situaciones históricas. Esto es, ¿qué hubiera pasado? Los famosos what if, ¿no? No solamente en el cine, sino en literatura o en cualquier otro elemento, cualquier otra arte que se use, o inclusive en cualquier otra disciplina. Es, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esto, hubiéramos tomado esta decisión? Entonces esta película va principalmente de esto. Es una pareja que se encuentra, o que se conoce más bien, en una escuela de arte. Por un lado él estudia literatura y por el otro lado ella estudia música. Son compañeros y por razones del destino se enamoran y forman una relación con caminos independientes, cada quien con su disciplina, pero uno se hace más famoso que el otro, y es aquí donde empiezan un poquito las complicaciones, a tal grado que es como una de los motivos por los cuales estos personajes se separan de alguna manera. Lo hacen evidente y concluye, bueno, no concluye, pero sí nos lleva a ya la trama como tal de la película. Es, ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos conocido? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado estas decisiones? Entonces esta pareja, por un lado Olivia, que es una pianista, y por Rafael, que es un escritor, que es precisamente quien se vuelve famoso. Él decide que Olivia de alguna forma le está estorbando o no lo deja tener éxito, por así decirlo. Entonces simplemente se va, se duerme, y al otro día va a una realidad, o se encuentra en una realidad donde nunca conoció a Olivia. Él obviamente se acuerda de todo, pero todo el mundo gira, o toda la realidad gira en esa decisión, o en ese momento, como si en ese momento más bien se hubiera eliminado la historia de ellos dos. Y es ahí donde va ya los personajes a irse desarrollando. Como digo, no es una película excepcional, es una comedia bastante ligera de ver. En ocasiones es bastante divertida, creo que sí es bastante ocurrente, sobre todo un actor secundario que la hace del amigo del protagonista, de Rafael. Y es bastante curioso cómo se va desarrollando él dentro de la trama. Y creo que es una buena comedia para disfrutar un buen rato, ¿no? Pero no es una película que vaya a trascender, no es una película que nos regale una gran fotografía, creo que es la adecuada, simplemente, ni una música sorprendente o un soundtrack sorprendente. Los personajes creo que están bien realizados, los personajes están bien desarrollados, en una atmósfera sí un poquito más
si lo pudiéramos llamar de alguna manera, culto, porque son personajes que son artistas en este mundo poco conocido o poco, digamos, explorado en un cine, en especial latinoamericano. Normalmente nuestros personajes van a ser más como de oficina, van a ser más como de alguna empresa, van a ser más como de algunas otras funciones, pero difícilmente van a ser artistas, van a ser... no van a estudiar literatura, no van a estudiar música, sí, son como un poco más, no voy a decir banales, pero sí menos encaminados a este tipo de disciplinas. Hace algunos programas hablamos de El misterio del señor Pic, que era un crítico literario, y si bien la trama era muy sencilla de ver, pues volvíamos a un poquito a esto de que es a veces la diferencia entre un cine y otro, aunque tenga un poquito la misma estructura, sin caer, vuelvo a repetir, en un cine de arte, en un cine de autor, pero sus personajes son un poquito diferentes, más adecuados a esa sociedad de la que se está hablando, ¿no? Entonces, en esta película vamos a hablar de esta ucronía, que no es un tema que no se haya tocado antes. Yo creo que hay muchas películas con viajes en el tiempo, con qué hubiera pasado si te conocí o si no te conocí, o si no me hubiera accidentado. Creo que hay no una, hay muchísimas y de diferentes tipos de cine, francés, español, norteamericano. Hay varias historias así y que tienen desenlaces más o menos deseables, por así decirlo. Y esta película sí termina en una pues como en una interrogante de no sabemos si realmente queríamos esto o no, pero el desenlace precisamente nos da a entender un poco que en la vida no podemos tenerlo todo, ¿no? A veces que nosotros queremos tener fama, tener dinero, tener alguna relación estable, tener una familia, y a veces es bien complicado tenerlo absolutamente todo, y tenemos que dar prioridades y tenemos que dar o elegir ciertas cosas a lo que nosotros digamos queremos, ¿no? Entonces esta película es, si pudiéramos sacar algún mensaje de ella, ¿no? Independientemente de que es una comedia amorosa, ¿no? Donde vamos a ver a estos personajes cómo se enamoran y cómo se vuelven a enamorar, cómo va, en este caso Rafael, conquistando nuevamente a Olivia con todos sus obstáculos que vienen, algunos bastante fuertes, algunos que dan pie a esta comedia, pero quizá, vuelvo a repetir, esta temática es bastante conocida, y a lo mejor el final nos dejará un poquito a sabiendas de que pues no todo puede ser como nosotros deseamos, y a veces hay que sacrificar un poco de las cosas que tenemos. Básicamente esta es la película de Amor a Segunda Vista, esta película francesa que se estrenó el año pasado y que bueno, está en algunas carteleras de Latinoamérica. Vuelvo a repetir, no es la obra maestra, no es una película de autor, no es una película de arte, pero es una buena comedia romántica para quienes tienen este gusto especial por este tipo de películas. Creo que es bastante disfrutable. No es para nada aburrida, vuelvo a repetir, incluso la comedia es bastante buena, es bastante inteligente, y bueno, creo que pasaremos un buen rato viendo esta película. Bueno, pues muchas gracias, esto fue Reseña Butaca, los esperamos en otra transmisión, en otro programa de esta sección de Butaca 80. Chao.